Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gonna turn it out till it gets too hot. Everybody sing hey. Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a este canal donde vamos a seguir viendo la memoria de la asignatura Sociología Política. En el capítulo de hoy, que es el tema 3, veremos diferentes conceptos, desde la sociedad disciplinaria y la exclusión a una introducción al concepto de ideología del que ya hemos hablado en anteriores vídeos. Al inicio de este tema, Félix nos hizo leer 2 capítulos de un libro de Richard Sennett llamado La corrosión del carácter. Los capítulos que leímos de este libro fueron los de rutina y el de flexible. En el capítulo flexible se nos hablaba precisamente, y valga la redundancia, cómo el capitalismo flexible había corroído el carácter de la gente. En el libro de Sennett también se nos habla de cómo el carácter de las personas se corrompe, o se corroe, mejor dicho, en función de la dificultad que se pone uno a uno mismo. Es decir, en este tipo de capitalismo la estabilidad está mal vista y lo importante está siempre en el emprendimiento, en la superación, en superarse a uno mismo, y todo lo que no sea alcanzar el éxito se considera un fracaso. Personalmente pienso que este tipo de capitalismo sí puede llegar a corroer el carácter de las personas y puede ser algo negativo para la sociedad. Pero igual que digo esto, pienso que lo contrario también podría ser muy negativo. Con esto quiero decir, ante este tipo de cultura que nos ofrece Richard Sennett, en la que el carácter se corroe debido a la voracidad y a la competitividad, yo pienso que actualmente en España podemos apreciar cómo precisamente la tendencia es la contraria. Lo estable es lo positivo y el emprendimiento, o sea, el riesgo es aquello negativo, algo perjudicial, y de hecho se puede apreciar tanto en la crítica social que se le hace al emprendedor como en la tasa impositiva que se tiene una vez se alcanza determinado poder adquisitivo. Que no estoy atacando la progresividad de los impuestos, no me malinterpretáis. Yo soy el primero que considera que los impuestos deben ser progresivos, pero sí considero que debe ser hasta cierto punto, puesto que la competitividad del mundo es algo que debemos tener en cuenta y debemos considerar a la hora de querer atraer determinada inversión hacia nuestro país. Quiero referirme de nuevo a que la política está estrechamente vinculada al individuo, puesto si bien en anteriores vídeos he afirmado que no se responde mediante la política a los intereses de la población en este país, sí quiero decir que los componentes o los actores políticos necesitan saber con quién están conviviendo para tomar determinadas posiciones y que su discurso pueda trascender lo máximo posible. Por lo tanto, en esta primera parte del vídeo pudimos ver la cultura del emprendimiento o el capitalismo flexible que nos muestra Sennett, y puede ser algo perjudicial a nivel social, puesto que quien no alcanza el éxito se puede considerar un fracasado o que ha llegado o que ha tenido fracaso. Pero sin embargo, considero que en España no ha existido nunca esa cultura de la que nos habla Richard Sennett, puesto que en España se tiende a la envidia, a criminalizar a aquel que tiene más y achacar que todo viene por algo negativo. Por lo tanto, no somos capaces de premiar o alegrarnos por el que puede llegar a tener éxito. En mi caso, claro que quiero defender la progresividad de los impuestos, claro que quiero defender un sistema lo más justo posible, pero lo que no quiero es criminalizar a aquel que le vayan las cosas bien. Al revés, yo lo que pretendo y lo que yo fomentaría sería buscar que al máximo número de personas que lleguen ahí puedan tener lo mejor posible las condiciones de vida. Y para Richard Sennett, lo fundamental, lo que guiaba la vida de los sujetos y lo que les hacía sentirse útiles para la sociedad sería el trabajo. Entendiendo el trabajo como el antónimo de inactividad, podemos ver precisamente cómo el trabajo se presenta como un factor de socialización y como un factor de civilización. Y a su vez podemos catalogar los trabajos en función de si son por cuenta propia o por cuenta ajena. Algo que me pareció muy positivo fue el punto de vista que nos ofreció Félix, donde, al igual que estoy intentando transmitir yo en este vídeo, se ensalza ambas partes. No se pretende criminalizar a la parte privada ensalzando a la pública, ni ensalzar a la privada atacando a la pública. Realmente se trata de buscar la eficiencia, o por lo menos el pragmatismo que a mí me guía me lleva a pensar en ello. Es decir,
Yo, por supuesto que quiero los mejores servicios públicos, pero eso, quiero que sean los mejores y los más eficientes. No me gusta el despilfarro, no me gusta en mi casa y no me gusta tampoco la gestión del dinero público, ya que es de todos. Y esto es algo que nos inculcó Feli, o que por lo menos nos dijo Feli a la hora de hablarnos sobre sus negocios, sobre si le ha salido mal o le ha salido bien, sobre lo que cuesta tener que volver a levantarte cuando llega a la quiebra, extraer en accionistas, en concursos de acreedores. Es decir, se nos muestra de nuevo una realidad completa. Se trata de abarcar la mayor, eh, el mayor campo posible para mostrarnos cómo precisamente un empresario, por el mero hecho de ser empresario, no es lo peor del mundo, aunque sí está claro que todos conocemos casos de autónomos, de empresarios que lo hacen mal, pero no podemos generalizar y catalogar a toda una clase social, como puede ser los trabajadores por cuenta propia, como trabajadores que son contrarios al bien común, cuando no es así. La sociedad se genera en base a todos los individuos que la componen. Por lo tanto, aquí se nos presenta una dicotomía, la dicotomía entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena. Cuando se habla de los trabajadores por cuenta propia, se nos está hablando del riesgo, del estrés, de la dificultad que conlleva, y se nos están poniendo una serie de pautas para mostrarnos cómo realmente existe una dificultad a la hora de emprender. Y las trabas fiscales, las trabas burocráticas, a menudo lo que hacen es impedir el acceso al emprendimiento a determinados colectivos, sectores o grupos poblacionales. Sin embargo, cuando se nos habla del trabajador por cuenta ajena, también podemos ver una serie de condicionantes que pueden generar en un hastío para el trabajador y un descontento generalizado. Por ejemplo, el resultado del trabajo nunca irá para el trabajador, ya que éste ha cedido los derechos de su trabajo al empresario. También cede la capacidad de organización del trabajo, ya que es subordinado a lo que su jefe le diga. Y al ver que es subordinado, también podemos ver que se trata de alguien dependiente de otra persona. Posteriormente, en clase estuvimos hablando sobre la rutina y cómo ésta afecta al trabajador. En este tema hay un debate desde hace muchísimos años en el que están inmersos la postura de Diderot y la postura de Smith. Por un lado, Diderot, en su enciclopedia, llegó a considerar positiva la rutina para el trabajador, mientras por un lado Diderot consideraba que la rutina había favorecido al trabajador, había mejorado la incertidumbre, la inestabilidad, le había otorgado una serie de condiciones y podía planificar su futuro. Existía la postura que nos ofrecía Smith, donde se hablaba de que la rutina condenaba al total aburrimiento y a la autodestrucción al propio trabajador y a su intelecto. Y para encontrar una posición más contemporánea a nosotros que pueda hablar sobre precisamente el papel de la rutina en el trabajo y en la sociedad postmoderna, podría ser Anthony Giddens, quien puso un valor fundamental a las costumbres y a las prácticas sociales. Quizás ahora con el tema de la pandemia es cuando yo más puedo notar la importancia de esas costumbres sociales. Por ejemplo, sin ir más lejos, en España somos un país de tradiciones y de costumbres. Y es algo que impacta negativamente en el individuo el hecho de perderlas, sea la Semana Santa, sea unas fiestas patronales, sean los carnavales, sean las fallas, sean los Sanfermines. Es decir, por ello puedo llegar a considerar que, como decía precisamente Giddens, el hecho de perder esas costumbres, esa rutina sostenible en el tiempo, al final lo que nos hace es vivir pues una vida sin sentido. Y no quiero ser demagogo con esto, pero lo cierto es que actualmente la población vive para mantener el contacto con su círculo cercano, ir a trabajar y ya está. La costumbre, la rutina se ha perdido, puesto que tenemos un virus que nos impide hacer las cosas de otra manera. Pero tengo miedo, sinceramente, a que haya determinados sectores o actores políticos que aprovechen la situación para que esta situación se extienda el mayor tiempo posible. En el tema vimos cómo ante la rutina el trabajador puede tener la opción de libremente acceder a un trabajo u otro. Pero lo cierto es que multitud de sociedades condenan a la exclusión a aquel trabajador que a menudo busca encontrar un trabajo mejor, puesto que en nuestro país
Al precisamente condenarse, no tener esa cultura del emprendimiento, pues se tiende a generar menos empleo que en otras zonas. Esto a la vez que la necesidad palpable del turismo y la precariedad que a menudo se da en los trabajos relacionados con el turismo, pues genera que el trabajador, si bien posee esa libertad, se vea condenado en una jaula que le suponen sus gastos cotidianos, como pudiera ser una hipoteca, como pudiera ser las letras de un coche, a los cuales tienen que hacer frente independientemente de que esté trabajando o no. Por lo que, si bien vimos que se nos ofrece una libertad de elección de nuestro puesto de empleo, vemos la dificultad que conlleva una vez hemos accedido a determinados bienes, el poder plantearnos siquiera el dejar un trabajo para encontrar otro. Para ver el conflicto social que se produjo en esta época a raíz de este capitalismo, podemos ver elementos de carácter objetivo y elementos de carácter subjetivo. El elemento fundamental de carácter objetivo sería que a raíz de este capitalismo surgieron dos clases sociales palpables. Por un lado existiría la clase obrera o el proletariado y por otro lado el empresariado o el capital. Y el elemento de carácter subjetivo sería la conciencia que tanto el trabajador como el empresario tienen de pertenencia a una determinada clase social. ¿Esto a qué nos lleva? Pues por ejemplo nos lleva a las organizaciones de distintos individuos de la misma clase social. Por ejemplo, los movimientos obreros organizados, véase el caso Coca-Cola con la fábrica de Fuenlabrada, o por ejemplo las distintas patronales de los distintos empresarios. Sin embargo, este modelo de producción o este capitalismo voraz, ¿a qué nos llevó? Pues nos llevó a una clara crisis de los estados del bienestar. Teniendo en cuenta cómo surgieron estos estados del bienestar, podemos ver cuáles han sido las causas de esta crisis que se produjo. En primer lugar, el modelo intervencionista del Estado no era suficiente para acabar o luchar contra determinadas crisis económicas. Sin embargo, podemos ver cómo esta dialéctica se sigue manteniendo en la actualidad, dado que hay personas que piensan que el intervencionismo estatal puede ser la solución clave para acabar con determinadas crisis económicas. También se produjo el abandono del pleno empleo, lo que supuso pues una gran frustración social, puesto que no todo el mundo está trabajando y como hemos visto, como podía decir Diderot, el empleo no solamente suponía una fuente de ingresos, sino una fuente de satisfacción personal para el propio individuo. A su vez, podemos ver cómo el modelo económico no es capaz de acabar con la pobreza, a lo cual estoy totalmente de acuerdo, no es capaz y creo personalmente que todavía no hemos descubierto el modelo económico que permita acabar con todo tipo de pobreza. Aunque se tuviesen unos objetivos de redistribución, estos objetivos no se llegaron a concluir o a cumplir, por lo que la exclusión social que se va presentando en este tipo de sociedades va aumentando con el paso del tiempo. Podemos ver cómo la diferencia entre aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen cada vez es más palpable. Esto me recuerda a la idea utópica de Christian Felber, que es un politólogo austríaco, el cual en su teoría económica del bien común precisamente nos habla de que debe o podría existir en una sociedad idílica un límite al dinero para que esta exclusión no se produjese o no fuese tan grande. ¿Cómo se haría? Simplemente que quien más tenga pueda tener 10 o 15 veces más como mucho del que menos tiene. Así en cierta medida se podría fomentar un aumento de la desigualdad o una disminución de la desigualdad. También surgieron nuevos movimientos que buscaban reivindicar determinadas luchas sociales o simplemente mostrar un malestar social con determinadas actitudes, como por ejemplo puede ser el feminismo, puede ser la lucha por el medio ambiente, puede ser incluso el Black Lives Matter que pudimos ver este año pasado en Estados Unidos. Y por último, también podemos ver cómo ante la multitud de teorías que surgieron, ninguna era convincente y no se llegó a alcanzar el consenso entre las distintas vertientes o doctrinas. Por lo tanto, como hemos visto en la obra de Richard Sennett, de esta parte del capitalismo, lo que perduró quizás sea la flexibilidad, el concepto de flexibilidad. Es decir, se busca individualizar cada vez más el trabajo, todo es flexible, se rechazan las relaciones que se pueden tener entre distintos compañeros, lo que acaba pues asfixiando de alguna manera al propio trabajador. En el tema 3 vimos distintas exposiciones, desde exposiciones que hicieron mis compañeros a la hora de hablar de la historia de la sexualidad por Foucault,
que la verdad fue un debate interesantísimo en el que vimos la censura, las ideas del amor romántico. Fue la verdad muy muy instructivo. También vimos, por ejemplo, la brecha digital, me acuerdo perfectamente que las pusieron Kiko, Diego y Claudia. Estuvo genial, en el que se hablaba precisamente de que cada vez a raíz de esta brecha digital existen más desigualdades y que no todo el mundo está preparado para este nuevo modelo de laboral. También vimos la radiografía que hicieron a la pobreza energética en España, donde se mostraba claramente hasta qué punto podía llegar esta debilidad estructural como nación que tenemos y las consecuencias que pueda haber debido a esa precisamente pobreza energética que sufren multitud de familias en esta nación. Y si no recuerdo mal, creo que en este tema también vimos la posición de Celia y de Sofía, creo que era, que hablaban del ser frente al tener. Que vamos, en esa posición solo os puedo decir que es que se te iba a la cabeza totalmente. Porque era una exposición en la que te intentaban poner en esa dicotomía entre el ser y el tener, y al final fueron muy interesantes. Es que parecía que estaba en un punto, pero de repente entendía el por qué no. O sea, muy, muy interesante. Y bueno, para concluir este tema, me gustaría dejaros aquí en los créditos precisamente el rap que mi compañero Esaú hizo como pupitre virtual para hablarnos sobre Anthony Giddens. De verdad que es una absoluta maravilla y os aseguro que debéis escucharlo porque os va a gustar. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo. Espero que os haya gustado mucho y no olvidéis suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Anthony Giddens en la casa, como dice. Ellos os presento atentos a Anthony Giddens, un teórico sociólogo que hará que olviden la realidad social tal y como conocemos a través de su tesis en la que entraremos. Primer punto, vivimos en una modernidad destructiva con más seguridad aparente en nuestras vidas, pero con inestabilidad en el curso vital, inseguridad económica, ecológica, suicida. Mira, lo estable del sistema se sujeta en señales simbólicas como el diabólico neurótico caballero don dinero o tu voto en la urna que se usa como cebo. También se sostiene sistemas de expertos como el médico, ingeniero y su acierto. Advierto, ustedes se quedaron satisfechos porque en mucho caso no veo que la hayamos hecho. Todo esto es culpa del capitalismo. Giddens, sálvame por favor de este abismo. Se puede limitar el poder militar, su violencia y vigilancia del estatus social. Todo esto es culpa del capitalismo. Giddens, sálvame por favor de este abismo. Puede limitar el poder militar, su violencia y vigilancia el estatus social. Segunda parte, aquí hay Giddens para rato. Como a cada rato se acumula el conocimiento, este debe ser revisado constantemente, así se radicaliza la sociedad presente. Entra esta modernidad capitalista donde en cada paso somos funambulistas, es decir, tenemos un control relativo pero con un riesgo constante de caer al vacío. Sigo, se aproxima mi rima con fluidez, tal vez con la misma fluidez que lo moderno, que se escapa de las manos, es como beberlo. Sin tradición te agarras a un clavo ardiendo y muchos se queman de este mundo tan complejo, interconectado pero también distorsionado, pues conocemos hasta abusos del Vaticano y no nos preocupamos por el vecino de al lado, dado que se propone un realismo utópico, un término que antes era anecdótico. Piensa global, actúa local y al final pensar nada más en términos de igualdad global. Y para terminar comentaré la tercera vía, la aplicación real de esta utopía, más allá del capitalismo o comunismo, inversión social en pos del humanismo. Pero esto suena demasiado bonito, una socialdemocracia sin falacia y hedonismo, pero en la práctica también surgen problemas, y es que se la asocia con centro derecha. A ver, Tony Blair, te pillé, Bueno, aunque varias cosas hay que entender, esta tampoco es una posición moderada, ya que es radical en algunas miradas. Bueno, después de esta clase con flow, fomentar el debate con alguna cuestión. ¿Es la tercera vía una opción de avance o es solo un reflejo posmoderno que nace? Hey yo.